En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridas madrinas, queridos padrinos, este día, martes 31 de enero, la liturgia nos invita a venerar la memoria de San Juan Bosco, presbítero, un sacerdote italiano, quien fue el fundador de los padres salesianos y también de la Congregación de María Auxiliadora, que entre otras muchas de sus misiones está el trabajar con los jóvenes. Y este día, con las juventudes, este día el Evangelio que la liturgia nos invita a meditar es el capítulo 5 del Evangelio de San Marcos, versículos del 21 al 43. Escuchemos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y le preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de la casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó afuera a la gente y con los padres de la niña y sus compañeros entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Este Evangelio de San Marcos que escuchamos en el capítulo 5, se nos invita
o Jesús, como a sus discípulos, ir a la otra orilla, ir a un lugar diferente, al lugar en donde muchas veces se encuentran personas a los cuales, bueno, en el tiempo de Jesús, a los cuales se consideraban que no tenían ni derecho siquiera a escuchar la palabra de Dios. La región de los Gerasenos, como se le llama en la Sagrada Escritura. De ahí Jesús regresa a Judea, que es precisamente el lugar en donde se desarrolla el episodio que este día hemos escuchado. Es la historia de 2 milagros, en donde son sanadas 2 personas, una mujer y una niña, una mujer ya mayor y una niña. Por esta razón, los invito este día, queridos padrinos, madrinas, a que meditemos lo que para cada uno de nosotros significa creer. Estas palabras tan importantes que hoy en día son tan necesarias, profundizar el creer. La palabra creer será la base de este texto que acabamos de escuchar este día. Primeramente vemos el sufrimiento de una mujer, no únicamente físico, sino también un sufrimiento económico, porque dice el texto que la mujer invirtió todo lo que ella tenía y no se curó, sino que inclusive empeoró. Pero esto no termina ahí. Recordemos que en el libro de los libros o en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, capítulo 15, habla sobre mujer que no únicamente padece una hemorragia, sino que todo lo que tocaba a ella se convertía en algo impuro. O sea, es un sufrimiento verdaderamente, 12 años en el que se quedó sin nada, en el que sufría, y no únicamente sufría un dolor, sino sufría la incomprensión, porque era una mujer impura, así se le consideraba. Por esta razón, nadie se atrevía a tocar a este tipo de personas, porque quedaban al borde de la impureza. O sea, es un tiempo, son enfermedades difíciles que eran verdaderas. Es decir, estas personas eran tratadas al mismo grado que una persona con lepra. Es decir, no podían entrar en contacto con las otras personas. La lepra, recordemos que aparte de ser una enfermedad de la piel muy severa, el significado era que no podían entrar en relación con nadie, era como la soledad. Va en contra de la Santísima Trinidad, que es la fuente de comunión. Estaba prohibido que se acercaran a este tipo de personas. Ella entonces por detrás se acercó a Jesús y tocó su manto. Y Jesús, como dice el texto, sintió que una fuerza curativa salió de él. Entre ellos existe un momento de comunicación, un momento de comunión. Jesús sintió que de su cuerpo salía esta fuerza. Ella también sintió que en su cuerpo entraba lo sano. Por esto se realiza esta curación, porque este hecho no únicamente es un momento de sanación y que ahí termina todo, sino que nace la posibilidad de encontrarse con Jesús. En realidad esta persona estaba, como podríamos decir, como si estuviera muerta en vida, y ella recupera la vida al encontrar ese poder que sana de Jesús. Tu fe te ha salvado. En griego creer se dice pistis, del verbo pisteo. Creer lo podemos traducir en el lenguaje, un lenguaje más cercano a nosotros, que es como la confianza. ¿Verdad? La confianza, ten confianza. Es decir, descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos de nuestra vida. Dios está presente, Dios se hace cercano. Pasar de las barreras de la incredulidad y la desesperación a la confianza. En este día en el que estamos celebrando la memoria
de San Juan Bosco y que de alguna manera nos invita a pensar y a vivir en el mundo de los jóvenes, en la juventud. Los sacerdotes pues tenemos también esa bendición de trabajar con muchos jóvenes, y yo durante muchos años, cuando estaba de misionero en Japón, trabajé con muchos jóvenes que vivían momentos difíciles. Y vemos cómo esa cualidad, la calidad de la vida, cuando nuestra calidad de la vida es mejor, cuando tenemos una calidad de vida buena, descubrimos la presencia de Dios en nuestra vida. O sea, niños que son golpeados físicamente o moralmente, es muy difícil que descubran en ese tipo de vida a Dios. La confianza que Jesús tenía a su Padre es la confianza que Jesús transmite a la gente que lo seguía. De hecho, San Juan Bosco tenía una metodología de acercarse a la gente, que era la amistad. Los italianos le llaman la amorevolezza. Y él, antes de educar, porque fue un educador de jóvenes, él se ganaba la amistad, su confianza, platicando, ¿verdad? Precisamente niños maltratados, niños abandonados. Era el primer paso, ganarse la confianza, la amistad. Después venía un segundo momento, que era la educación. Jairo llama primero a Jesús y le dice: ven e impón las manos a mi hija para que siga viviendo. Sin embargo, la mujer que estaba sufriendo de una hemorragia lo entretiene. Llegan las personas a decirle a Jairo: tu hija ya murió, ya no molestes al maestro. Jesús aquí llama a sus discípulos, a Pedro, a Santiago, a Juan, el hermano de Santiago, y al llegar dice: la niña no está muerta, solamente duerme. Podemos ver que en ambos milagros, en realidad, no fueron para llamar la atención de la gente, sino ver que en realidad la muerte humana es, si la entendemos desde la fe, es un estar dormidos, un estar y un despegar hacia la eternidad. Esto fue la experiencia de la primera comunidad cristiana que tuvo de Jesús. Fue la manera como experimentaron la resurrección de Jesús. El texto termina con estas palabras talita kum, que es la lengua aramea. Y digamos que no fue traducida al griego, fue puesta así como está dicho, textual, es decir, fueron dejadas estas palabras para que fueran entendidas y tuvieran un impacto más fuerte en nuestra fe. Creamos, aprendamos, vivamos de Jesús para aprender a crecer, a creer. Que el Señor nos dé este don magnífico del poder creer en los demás y creer en Él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.